Buenas noches, amigos. Continuamos con la serie Lo que los pueblos deberían saber del populismo y el comunismo. Comenzaré diciéndole que Cuba, antes de 1960, tenía una economía, después de haber revisado estadística y gráficos, que era una economía creciente. No deja de ser cierto que aunque era una economía creciente, era una república en su etapa más, diríamos, por decirlo así, infantil. Recuerde que Cuba obtuvo su independencia en el 1900, o 1902 para ser más exacto. Ahí hasta el 1960 es de lo que estoy hablando. Pues bien, ¿qué pasó en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana? Ha sucedido que esa economía creciente ha venido a ser decreciente proporcionalmente, probablemente y quizás más al crecimiento que tuvo alguna vez. De manera que para cualquier persona, incluido yo mismo, muchos años creí que era ineficiencia del sistema socialista, es decir, la centralización de la economía, la propiedad estatal sobre los medios de producción, la causa real de que no hubiese un crecimiento económico. Hoy tengo otro punto de vista que no por ser distintos deba ser cierto, pero quería ponerlo para ver si hay otras personas que puedan coincidir con mi criterio, y es el siguiente. El que estudió el marxismo, el Capital, como lo hizo Fidel Castro, se debió dar cuenta que el problema del capitalismo estaba dado precisamente en la lucha de clases. Lucha de clases que es producto de una diferenciación en la distribución de las riquezas. Y por ende, esa distribución, al no ser homogénea, más bien yo diría que en esos primeros años, o en esa primera mitad del siglo XX del capitalismo, donde estaba surgiendo el capitalismo como tal, era bastante arbitraria, de manera tal que los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos, pero los pobres eran mucha mayoría. Es como si fuera una pirámide donde la base, por supuesto, son los pobres y el ápice son los ricos. ¿Qué conllevaba eso? A que hubiese una diferencia de clases. Al haber esa diferencia de clases, ocurriría inevitablemente choques sociales. Y si te das cuenta de eso a tiempo, que es lo que creo que Fidel Castro se dio cuenta, sobre todo al leer el libro El Príncipe de Maquiavelo, él sintió la necesidad que para mantenerse en el poder había un solo camino, el socialismo. A pesar que en sus dos primeros años de revolución, como decía yo antes, se hablaba de que él no iba a hacer comunismo por sus razones, pero al final cogió el camino del comunismo. Y, a mi entender, a mi juicio, habiendo estudiado exactamente los procesos sociales que se dan en el capitalismo, fíjense si en los procesos sociales que se dan en el capitalismo y lo que estudiaron el marxismo no hicieron otra cosa que describir lo que sucedía en el capitalismo, pero no presentaron nada nuevo creado para continuar con la sociedad humana. Es decir, de capital siguió siendo el capital. No se creó otra palabra, otra sustitución para, esa entidad nosológica, ¿no? Para esa entidad como tal, sino precisamente
se mantuvo como capital. Y las leyes económicas que se presentan en el capitalismo, como es la ley de mercado, los bancos, etc. Nada de eso fue sustituido en el socialismo, ni en el socialismo bolchevique, ni en el socialismo del resto de Europa, ni mucho menos en el de Cuba. Lo que sí se hizo en Cuba, y es de lo que quiero hablar, no sé lo que se hizo en otros países, no viví en ellos, pienso yo, es que al darse cuenta de la lucha de clases que podían existir por la mala distribución de las riquezas, si el país nuestro, siendo un país, vamos a decirlo, sin muchas riquezas naturales, a pesar de que sí tiene muchas riquezas naturales, lo que pasa es que no han sido bien analizadas de diferentes puntos de vista. Pero al final lo que quiero decir es lo siguiente. Si usted convierte a todas las personas en pobres, de manera tal que la pobreza es la mayoría, usted tiene solucionado un problema, que ya no hay diferencias de clases. De manera tal que un pobre cubano lo más que podía hacer es llamar al vecino y pedirle una pizca de sal, un poquito de azúcar y crear una comunidad de personas que solo pretendían sobrevivir en ese sistema de caos económico. No podrían luchar contra un gobierno centralizado, todopoderoso, con ejército propio, probablemente uno de los ejércitos más grandes que se creó en América Latina durante esos años. Quizá otra persona pueda corregir ese dato. Y el poder cada vez creciente de la figura de una persona, a la cual en sus primeros inicios, usando todo tipo precisamente de poder, usaba los medios televisivos y radiales a su antojo. Durante 8 horas podía mantenerse en un discurso. Esta persona logró que las personas lo quisieran y lo entendieran. Pero además hizo algo mucho más inteligente, que es explicar su propuesta de país. Fue crear la libreta de abastecimiento, esa de la que tanto Pánfilo habla. Pues esa libreta creó para el cubano de a pie, que ya era mayoría, la inmensa mayoría, ya lo calculo yo, un 99,9% de las personas, vamos a suponer que fueran un 98%, para no ser tan extremista. Esas personas, de ahora en adelante, después que se estableció la libreta de abastecimiento, recibirían su comida, su canasta básica, a precio accesible y en cantidades suficientes como para sostener una dieta adecuada. Y eso ocurrió mientras las personas pudieron producir al compás de lo que la dictadura le pedía. Pero pasaron los años. Nunca hubo, que sepa yo, un aumento de salario adecuado. O cuando digo adecuado es coherente con el incremento de los precios de algunos artículos. ¿Qué sucedió? Al final, las personas pobres seguían siendo pobres, pero ya el gobierno, por la falta de productividad de esas personas, no pudo sostener la canasta básica familiar de alimentos. Y lo que duraba 30 días en un inicio, pasó a pasar a ser 15 días del mes. Y actualmente considero yo que apenas alcanza para 10 días. En fin, quien ha recibido durante tantos años del gobierno de forma casi gratuita una alimentación, no va a ser otra cosa más que lo que hace
nuestros animales de compañía, por ejemplo el perro, que cuando llegamos a la casa sacude la cola en respuesta a la persona que lo alimenta. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Cuba. Las personas no se han percatado de que esa sustentación económica, sustentación económica durante tantos años, precaria, pero a la vez sostenible para evitar una depauperación nutricional en la población, excepto el periodo especial, que es otro tema del que se podrá hablar en otro momento. Lo que sí considero que con eso se logró que las personas aceptaran al gobierno como el dador de su alimentación, proveedor de educación, que fue cierto, proveedor de una salud pública, digamos, acorde o mejor al medio, a los diferentes países que nos rodean en la región, con sus limitaciones, pero en aquellos momentos iniciales fueron victorias que obtuvo el régimen. Muy bien pensado, como decía yo, de forma maquiavélica, para centralizar el poder y que las personas lo defendieran. Por hoy quiero terminar hasta aquí porque no me quiero prolongar, porque el tema es complejo, es un tema que requiere de muchos datos estadísticos, el cual no quiero aportar en estos momentos, porque lo que estoy buscando son personas que puedan discutir sobre lo que yo he dicho hasta este momento. Continuaremos haciendo este tipo de videos y sobre todo estimulados con aquellos que puedan pensar diferente, porque de eso se trata, amigo, de pensar por cabeza propia. Usted exponga su idea y yo estaré contento con aprender de usted, y si en algo mis palabras le sirven, seré muy feliz. Hasta la próxima.